Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia, Doctora Ninette Rodríguez y Colegio Campo Verde. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Figueroa y para mí es un gusto saludarlos en este espacio dedicado a la cultura general, a las artes, a las letras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y pues recuerden que el programa se transmite los lunes y los miércoles aquí a través de Radio Turquesa 92.9, pero si usted va por ahí de tránsito y escucha un pedacito del programa, pues también hay plataformas digitales donde puede escuchar todos los contenidos. Los que han pasado, ahí están respaldados a través de Spotify, de YouTube y también, por supuesto, en las redes sociales a través de Instagram y Facebook. Todo está unificado como @ArantzazuFigueroa8. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos, queridísimo auditorio, y también a nuestros patrocinadores maravillosos, a Instituto Arcadia, a Campo Verde, a la doctora Ninette Rodríguez principalmente, y por supuesto a todos los colaboradores que se suman a estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de una mujer que pues seguramente que todos han escuchado algo de ella. Es una mujer famosa, es una mujer histórica, es una mujer fuerte, a través de la cual pues también hay muchísimos mitos y realidades también. Estoy hablando de la gran mujer, estoy hablando de Cleopatra. Cleopatra yo creo que es una de las mujeres más importantes en la historia de la humanidad, precisamente por estar pues a cargo de un imperio como era el imperio egipcio en su tiempo, y además por todas las bondades que se le atribuyen, ¿no? Que tenía pues una inteligencia abrumadora, que realmente tenía muchísimas habilidades políticas, tenía muchas habilidades persuasivas, y además se dice que era tremendamente seductora. Aunque, de acuerdo a las informaciones que se tienen, por bustos a lo mejor con la parte pues de Cleopatra del pecho hacia arriba, y también algunas monedas donde aparecía su imagen, pues se tiene como esa duda de si realmente era tan hermosa para los estándares pues que se han manejado a lo largo de la historia, o era mucho más su belleza y su poder interior lo que le hacía ser una mujer fascinante. ¿Y por qué se dice esto? Porque de acuerdo a bustos y monedas donde estaba pues la gran reina egipcia, pues resulta que quizá las proporciones de su cara podrían tener alguna duda o alguna tela de juicio de si era precisamente tan bellísima como se decía. Sin embargo, yo creo que absolutamente nadie duda de las capacidades de estrategia que tenía esta mujer, y que además pues han pasado muchísimos mitos y realidades a través de su historia. Por ejemplo, eso, ¿no? Que era una mujer muy preparada, que hablaba más de 7 u 8 idiomas y podía comunicarse perfectamente en todos ellos. Además dominaba la retórica, dominaba la filosofía, tenía una educación exquisita, tenía unos modales elegantes, y eso por supuesto impactaba completamente a cualquier persona que podía cruzarse con ella. De hecho, de las cosas que se saben de Cleopatra, pues es de muchos historiadores y filósofos que pues hablaron acerca de ella. Por ejemplo, hay un filósofo griego que se llamó Plutarco y que escribió: el contacto de su presencia, si vivías con ella, era irresistible, dado a lo mejor por las habilidades que tenía para desempeñarse, para hablar, ya que dominaba la retórica, como decimos, la persuasión, la elegancia, los modales, las formas a lo mejor de expresarse, toda esa aura enigmática que rodeaba a la reina egipcia, ¿no? Entonces, en su tiempo, Cleopatra fue venerada como una verdadera diosa, y se le atribuían también dones de diosa egipcia como Isis, o a lo mejor dones de diosa griega como Afrodita, por su inteligencia refinada, educación y modales exquisitos. Sobresalió también, como les decía, pues en los estudios, ¿no? Ya saben que antes los que iban a gobernar, o sea, los reyes, pues tenían que tener una educación completamente privilegiada y estar preparados tanto para cuestiones políticas como para manejar cuestiones
cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? O sea, tenían una educación superior y eran preparados precisamente para eso, ¿no? Para gobernar. Y se han hecho muchas especulaciones de cómo era realmente, cómo era su físico, ¿no? Que es como lo que por ahí nos causa intriga de repente, ¿no? Pero de acuerdo, como les decíamos, a algunas imágenes que se pueden tener de la reina donde aparecía su rostro, pues se puede ver que su nariz y su barbilla eran prominentes, eran como quizá saliéndose un poco del estándar que se cree que es el de la belleza. Y lo que no le hacía de esa belleza a lo mejor completamente con los estándares, pues lo complementaba con su grandiosa personalidad. Cleopatra perteneció a la dinastía Ptolomía y estuvo en el poder esa dinastía durante 300 años, que fue una dinastía que pues empezó a tomar como auge después de el gran guerrero Alejandro Magno, ¿no? Una vez que él perece, pues entonces es que empiezan a entrar como otros gobernantes, se divide el poder como quien dice, pero y surge pues esta dinastía ptolomeica de Ptolomeo I, que es un ancestro de Cleopatra, y ella precisamente es hija de Ptolomeo XII, con toda esta dinastía que se empieza a dividir en aquellas épocas donde también pues empezaba a surgir el gran imperio romano, que también es uno de los grandes de nuestra historia en cuanto a estrategias de guerra y políticas, y precisamente Cleopatra pues estaba en esto completamente inmiscuida, ¿no? Como saben, pues se le relaciona amorosamente con Julio César y con Marco Antonio, que fueron como dos de sus amantes, de sus amores como mucho más famosos, y que pues bueno, estuvo su vida llena de tragedias, también estuvo llena de estrategias políticas, donde sacaba lo máximo de sí para poder continuar con sus objetivos, ¿no? Para poder tener un reino próspero. Vivía en la ciudad de Alejandría, y ahí nació de hecho, que es una de las ciudades pues más de más cultura que había en ese tiempo. De hecho, ahí en la ciudad de Alejandría pues está una de las bibliotecas más famosas de la historia de la humanidad, ¿no? La Biblioteca de Alejandría. Y esto hacía que este lugar pues estuviera lleno de cultura, de artes, lo ponía por encima inclusive de Roma, que era una ciudad del Imperio Romano que estaba en ascenso, ¿no? Pero cuando Cleopatra estaba al frente pues de este gobierno, pues todavía la ciudad de Roma no le llegaba ni a los talones a la ciudad de Alejandría. Y es cuando empiezan pues estos conflictos, ¿no? Cuando empieza a surgir nuevamente el gran poderío del Imperio Romano, y pues se hacen ahí pues varias guerras y estrategias para ver quién dominaba pues todo el territorio, ¿no? Por ahí del mar Mediterráneo. Sin embargo, Cleopatra como que siempre fue de la idea que se tenían que hacer alianzas antes de que hacer guerras, ¿no? Entonces, por eso es que se usaba sus grandes dotes de retórica y sus grandes dotes de oradora que tenía, pues para hacer estas negociaciones. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir platicando y cerrar el tema de Cleopatra, esta mujer que ha trascendido la historia y es una de las más famosas, de las más enigmáticas y también de las más poderosas que ha habido en la historia de la humanidad. Estamos aquí en su programa Por el Gusto. Howard Gardner define a la inteligencia como la capacidad de resolver los problemas que uno encuentra en la vida y la capacidad de hacer u ofrecer un servicio que se valora en la sociedad. Por el Gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí de vuelta en su programa Por el Gusto y el día de hoy estamos platicando de una de las mujeres más impresionantes de la historia. Estamos platicando de Cleopatra, que bueno, agradezco mucho sus mensajes. Me acaba de llegar un mensajito pues de que comentáramos que Cleopatra pues era el nombre que se le daba cuando gobernaba, ¿no? Cierta mujer, o sea que no era ella la única Cleopatra. Y precisamente ella era Cleopatra, séptima. De hecho es la más famosa, pero obviamente antes de ella hubo también pues otras 6, inclusive puede ser que también después ella era Cleopatra séptima, y se usaba que ponerles pues el nombre o poner nombres parecidos cuando estaban gobernando. Por ejemplo, su papá, como decíamos, era Ptolomeo XII, con su hermano con el que se casó era Ptolomeo XIII, y así, o sea, podían tener como un nombre, pero una vez que ascendían al trono, ascendían al poder, se les ponía nombres que ya venían como de una tradición. Así que bueno, Cleopatra, como les decíamos, pertenecía a la dinastía Ptolomía, que estuvo en el poder 300
300 años y empezó a brillar esa dinastía después de la muerte de Alejandro Magno, que era rey de Macedonia y que, bueno, también fue un súper estratega y conquistador. Pero con su muerte, el imperio que había formado se dividió entre sus generales y entre estos hombres se encontraba un antepasado de Cleopatra, que fue Ptolomeo I, quien empezó pues esta dinastía ptolomía, ¿no? Así que Cleopatra VII vivió en un hermoso palacio con un impresionante paisaje exterior, con deslumbrantes jardines, estatuas y fuentes. Siempre le gustó muchísimo el lujo, la belleza, lo bueno de la vida, ¿no? Vaya que sabía disfrutar pues de todo lo que podía tener siendo gobernante, ¿no? Siendo reina. Cleopatra tuvo 2 hermanas y 2 hermanos, y el linaje precisamente de los Ptolomeos se caracterizó por una serie de asesinatos entre ellos para ascender al poder, como también se usaba, precisamente como decimos, pues Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo III, pero en algún momento Ptolomeo XIII quiso gobernar solo, sin Cleopatra, y entonces comenzó como a hacer todo un plan para desterrarla, ¿no? Y todo esto porque Cleopatra quería extender sus alianzas con los romanos, que eran un imperio que estaba pues en auge, aunque todavía no le llegaban a Alejandría como ciudad, sí era un imperio que venía pisando muy muy fuerte. Entonces cuando Cleopatra quiere tender sus redes con el imperio romano, pues resulta que fue acusada de traición y tuvo que exiliarse de Alejandría a Siria. Y bueno, después hay una serie de historias de cómo llega Cleopatra con Julio César. Hay una que es la que está pues escrita, que se supone que con ayuda de un cómplice, como quien dice, pues Cleopatra llegó hasta los mismísimos aposentos de Julio César, metida en una bolsa de papiro. Y pues bueno, ya lo que sucedió ahí cuando Julio César, pues también militar y guerrero romano, descubre, y también líder por supuesto político, descubre a Cleopatra ahí en sus aposentos, pues no sabemos de qué charlaron ni cómo estuvo, pero después se alió a ella, para poder regresar a su casa, a Alejandría, y por supuesto desterrar a su hermano. Y con el apoyo de Julio César, por supuesto que todo fue muy fácil. Cleopatra y Julio César tuvieron una relación amorosa y tuvieron de ella a un hijo que se pasa a la historia pues con el nombre de Cesarión. Pero Ptolomeo XIII le declaró la guerra, por supuesto, a Julio César, al general romano, que estaba en principio en desventaja numérica, pero tomando una posición de defensa, llegaron refuerzos y derrotó a Ptolomeo en la batalla del Nilo. Cleopatra y Julio César pues tuvieron como una época de tranquilidad, ¿no? Donde reinaba pues ella, donde estaba la Cleopatra VII, la reina de Egipto, y gobernó soberanamente. Sin embargo, pues los romanos no empezaron a ver bien la relación de Julio César con una extranjera y empezaron a organizar un motín para sacarlo del camino, y lo lograron. En una reunión de estrategias políticas en el Senado, la misma gente de Julio César lo asesinó en el acto y quedó al mando primero Marco Antonio y después Octaviano. Marco Antonio también es otro de los que pasa a la historia como pues uno de los grandes estrategas militares romanos, que tuvo completamente sus amoríos con Cleopatra. Pero fíjense que es muy muy interesante cómo, a pesar de la fama pues que tenía este hombre, este militar, de ser como muy pues digamos de tener mucho gusto por el desorden, por las mujeres, por los vicios y demás, pues resulta que se enamoró completamente de Cleopatra VII, ¿no? De esta reina de Egipto. Y cuando también empezaron otra vez como las disputas entre de si se estaba llevando por un buen lado al Imperio Romano, y también con otro estratega militar y líder que entra en escena, que es Octavión, pues ya empiezan ahí otra vez como los pleitos, y empieza como a perder la estabilidad del mando Marco Antonio, y por ende, por supuesto, su lazo egipcio, que era Cleopatra. Suceden ahí un montón de cosas. Sin embargo, a este militar romano, a Marco Antonio, le dicen, esta es como una parte de la historia, que le dicen que Cleopatra se suicidó, porque como ya estaban viendo que estaban como perdiendo la batalla, la guerra que estaban pues en ese tiempo llevando a cabo, que era como una forma de no doblegarse ante el enemigo, ¿no? O sea, si ya vemos que estamos perdiendo,
antes de que llegue el enemigo y nos haga sus prisioneros o nos lleve a sus ciudades o quién sabe qué haga con nosotros o nos mate quién sabe de qué manera, era como algo común que los líderes militares y demás se suicidaran. Entonces le llega el rumor a Marco Antonio de que, parece novela, ¿verdad? Pues es una gran novela. Le llega el rumor a Marco Antonio de que Cleopatra se suicidó para no caer precisamente en manos del enemigo, y él, empuñando su propia espada, también se la entierra en el pecho y se suicida. No muere en el acto, se desangra, qué sé yo, pero después Cleopatra, no muerta, se entera que Marco Antonio se había suicidado por esta cuestión pues política y militar que estaban perdiendo, y ella también decide quitarse la vida. Al principio pues se dice, pues de acuerdo a la historia, que intentó hacerlo un par de veces sin tener el éxito, o sea, como estaba muy custodiada y por supuesto no querían que muriera la reina egipcia por muchísimas cosas, también por su presencia, ¿no? Aunque Egipto empezara a estar en manos de los romanos, pues el tener a la reina era primordial, ¿no? Para continuar con los lazos. Entonces, resulta que después de estos 2 intentos fallidos, pues Cleopatra lo logra. Cleopatra se suicida. Dicen algunos escritos que se dejó morder por una serpiente y que el veneno hiciera lo suyo y morir ahí. Y hay otros que dicen que se suministró precisamente veneno, ¿no? Pero fíjense que también ligo el tema del día de hoy de Cleopatra con nuestro entrevistado, que ahorita se los voy a presentar. Sin embargo, ustedes sabrán, por ejemplo, que Cleopatra, pues además de todas sus estrategias, de ser una mujer inteligentísima, con muchísima preparación y astucia para gobernar, pues también se le conoce, y a los egipcios en general, como unas personas que cuidaban mucho de su belleza. O sea, tenían como realmente una afición por cuidar su piel, por verse hermosos, por verse llenos de joyas, adornados. Entonces a Cleopatra se le ha atribuido una belleza excepcional, aunque está en duda, pero lo que sí está en duda, lo que no está en duda es que ha pasado a la historia que precisamente los egipcios pues hacían distintos rituales y utilizaban distintos ingredientes para conservarse bellos, para conservarse jóvenes, ¿no? El antiguo Egipto es conocido por estos increíbles avances que tenían, no nada más en medicina, en escritura, en arquitectura, sino también una de sus áreas conocidas es el maquillaje, o sea, el fascinante uso que hacían del maquillaje y el cuidado facial en Egipto, que eran prácticas comunes entre hombres y mujeres. La piel clara, la piel tersa era muy valorada y se creía que reflejaba una buena salud. Entonces, para lograr este aspecto, los egipcios desarrollaron diversas técnicas y productos para el cuidado de la piel. Entre los más populares se encuentran la leche. Ya han de acordarse que decían pues que Cleopatra se bañaba en leche, algunos decían que en leche de burra específicamente, pero que se metía en baños de leche y que además le agregaban miel, también por una cuestión de elasticidad y de cuidado de la piel y demás, ¿no? Siempre, por supuesto, para la época, productos naturales, cosméticos, maquillajes. Había, por ejemplo, también para darse la sombra negra a los ojos, también era como un polvo vegetal que se ponían para darle profundidad a los ojos. Entonces, así como resinas también y muchas cosas que encontraban a su alrededor, que estaban ellos pues investigando y comprobando que realmente les ayudaba a conservar la piel joven, la piel tersa, la piel bella, y que además de ahí parten muchísimas técnicas y productos que hasta hoy en día se usan para el cuidado de la piel. Vamos a ir a una breve pausa, la que es cortitita, y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el gusto.